En las tierras áridas de Sicilia, bajo un sol implacable que quemaba la piel y el alma, un joven llamado Vito Nerucci se doblaba sobre la tierra oscura de una mina de azufre. Tenía apenas 17 años, pero su cuerpo ya cargaba cicatrices de un hombre viejo. Los pulmones le ardían con cada inhalación de polvo sulfuroso, y el sudor se mezclaba con la sangre en sus manos, ásperas como la piedra misma. Los mineros murmuraban que trabajar en aquellas galerías era como descender al infierno, y tal vez tenían razón. Allí, entre túneles húmedos y lámparas mortecinas, muchos hombres se habían quedado para siempre. Vito lo sabía. Si no escapaba pronto, la mina sería también su tumba. Su familia era pobre, más pobre que cualquiera en su aldea. Su madre había muerto de fiebres, y su padre, roto por los años de trabajo, apenas podía levantarse de la cama. Vito era el menor de 3 hermanos, pero el único que aún se atrevía a soñar. En las noches, mientras miraba las luces lejanas de los barcos en el puerto, juraba en silencio que un día dejaría Sicilia para buscar un destino diferente. ¿Qué harías tú si la tierra misma te negara el derecho a vivir? ¿Aceptarías la miseria como una maldición eterna o te atreverías a desafiarla? Fue en 1962 cuando ese juramento empezó a tomar forma. Con apenas unas monedas robadas de los bolsillos de un capataz eufórico por el vino, Vito consiguió un pasaje en tercera clase hacia Nueva York. El barco olía a sudor, sal y desesperanza. Decenas de italianos, griegos y polacos viajaban hacinados, todos con el mismo sueño imposible: América, la tierra donde los hombres pobres podían convertirse en reyes o en cadáveres olvidados. El encuentro con Guglielmo Damiani, la llegada a Nueva York, fue un golpe brutal. Calles grises, edificios interminables y un idioma que sonaba como golpes secos. Vito apenas sabía algunas palabras, suficientes para mendigar un trabajo de lavaplatos en una taberna de Brooklyn. Dormía en un colchón húmedo, compartido con ratas y sombras. Una noche, mientras fregaba vasos en la taberna, entró un hombre que cambiaría su destino para siempre. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, un sombrero de ala ancha y un anillo de oro que brillaba bajo la luz tenue. Caminaba con calma, pero los hombres a su alrededor se apartaban como si el aire se abriera para él. Su nombre era Guglielmo Damiani, un capo respetado en los barrios italianos. Había hecho su fortuna controlando apuestas clandestinas y negocios protegidos. Los parroquianos lo miraban con mezcla de miedo y reverencia. Vito, con la ingenuidad de un muchacho, no apartó la mirada. Y Damiani lo notó. «¿Qué miras, ragazzo?», dijo con un acento fuerte, pero en un italiano que Vito entendía. El joven bajó los ojos al instante. «Nada, signore. Perdóneme». Damiani sonrió apenas, como si hubiera encontrado una chispa en medio de la oscuridad. Esa misma noche, cuando todos se habían ido, dejó una propina imposible sobre la barra, un billete de $20. Antes de salir, se volvió hacia el muchacho. «Tú no perteneces a esta mugre. Ven a verme mañana. Hay algo mejor para un hombre dispuesto a ensuciarse las manos de verdad». El primer favor. Al día siguiente, Vito se presentó en una bodega abandonada de Red Hook. Allí, Damiani lo esperaba rodeado de hombres armados. Le ofrecieron un vaso de vino barato y una oportunidad. El trabajo era simple: vigilar una camioneta cargada de mercancía robada hasta que llegara a su destino. Si la policía aparecía, debía avisar corriendo. Si alguien intentaba robarla, debía tomar una pistola y disparar al aire para dar alarma. Vito nunca había sostenido un arma en sus manos. El frío del metal le recorrió el brazo, pero no tembló. Durante toda la noche permaneció firme junto al vehículo, con los ojos clavados en la oscuridad. Cuando amaneció y la entrega se completó sin incidentes, Damiani lo observó con atención.
Tienes nervios de hierro para ser un muchacho de mina. Me gustas. Ese fue el inicio, un simple favor que abrió la puerta a un mundo donde la lealtad y la sangre eran la misma moneda. El bautizo en la familia durante semanas, Vito hizo pequeños encargos, transportar sobres, recoger dinero, intimidar a tenderos que se resistían a pagar protección. Lo hacía en silencio, aprendiendo cada gesto de sus superiores. Pronto ganó la confianza de Damiani. Los otros hombres empezaron a llamarlo el siciliano. Murmuraban que tenía algo especial. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Una noche Damiani lo llevó a un club privado. Las luces eran rojas, el humo espeso. Allí le presentó a hombres de traje y mirada fría. Este es Vito Nerucci. No viene de sangre rica ni de cuna limpia. Viene del polvo y del azufre. Pero yo lo vi pararse derecho cuando otros hubieran corrido. Desde hoy es uno de los nuestros. Los hombres levantaron sus copas en un silencio solemne. Vito sintió un escalofrío. Había dejado atrás la mina de Sicilia, pero había descendido a otra mina, la de la Cosa Nostra. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Aceptar el destino marcado por la pobreza o estrechar la mano del diablo con la esperanza de un futuro dorado? El invierno de 1963 cayó duro sobre Brooklyn. La nieve cubría las calles como un sudario, pero el calor de los negocios de Guglielmo Damiani nunca se apagaba. Bares clandestinos, partidas de cartas, almacenes que abrían de madrugada solo para los hombres de la familia. Vito aprendía a moverse en ese mundo como un pez en el agua. Damiani había encontrado en él un instrumento útil, casi un hijo no declarado. El joven siciliano cumplía cada encargo con disciplina, no discutía, no se quejaba y, sobre todo, nunca preguntaba más de lo necesario. En un mundo donde la lengua suelta podía costar la vida, ese silencio era oro. El primer derramamiento de sangre, hasta entonces, Vito había sido un simple mensajero, pero el día llegó en que debía probar si estaba hecho para algo más. Un comerciante calabrés, Salvatore Greco, había dejado de pagar la protección. Confiaba en que sus vínculos con otro grupo le permitirían desafiar a Damiani. Una noche, Guglielmo reunió a 3 de sus hombres y a Vito. «Hoy aprenderás lo que significa respeto», le dijo, entregándole un bate de madera. Entraron en la carnicería de Greco a medianoche. El olor a sangre fresca se mezclaba con el del miedo cuando los hombres arrastraron al tendero al suelo. Vito temblaba por dentro, pero su rostro permanecía imperturbable. «Hazlo, ragazzo», ordenó Damiani. El bate bajó con un golpe seco sobre el mostrador, astillando la madera. Greco gritó, juró que pagaría, pero Damiani negó con la cabeza. «No basta con palabras, la gente necesita ver la consecuencia». Vito levantó el bate de nuevo, y esta vez lo descargó sobre la pierna del carnicero. Un crujido terrible llenó la tienda. Greco cayó de rodillas sollozando. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Vito sabía que había cruzado una línea invisible. Nunca volvería a ser un muchacho de mina. Ahora era un hombre que cargaba con la mancha de la violencia. Damiani lo observó, satisfecho. «Bienvenido a la familia, Vito. Ahora entiendes de qué lado de la balanza pesa el poder». La noche después del castigo al calabrés, Vito sintió que algo había cambiado para siempre. El eco del hueso rompiéndose bajo su bate todavía le resonaba en la cabeza, pero en los ojos de Guglielmo Damiani había visto algo distinto: orgullo. Cuando salieron de la carnicería, Damiani lo llevó sin decir una palabra por las calles frías de Brooklyn hasta un bar discreto en la esquina de la 18 con la 3 Avenida. El letrero decía «Trattoria Moltisanti». Para cualquiera parecía un lugar común, donde los inmigrantes italianos se reunían a beber vino barato y cantar viejas canciones.
Pero en el barrio todos sabían que allí, en el cuarto de atrás, latía el corazón de la familia Moltisanti. El encuentro con el don Damiani abrió una puerta al fondo del local. Vito lo siguió, con el alma encogida. El olor a tabaco fuerte y a madera vieja impregnaba la habitación. En una mesa de caoba, bajo una luz tenue, estaba sentado don Dicky Moltisanti. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello ya gris en las sienes, pero los ojos negros como cuchillos. Su sola presencia llenaba el espacio. Dos hombres, de confianza, permanecían detrás de él, en silencio como sombras armadas. Damiani se inclinó con respeto. «Don, este es el muchacho del que le hablé, Vito Nerucci, de Sicilia». El don alzó la vista. Lo estudió por largos segundos. «Así que tú eres el minero, el que se ensució las manos para que los demás aprendieran qué significa respeto». Vito tragó saliva. «Hice lo que me mandaron, signore». Moltisanti sonrió apenas. «Los hombres que obedecen valen, pero los hombres que saben callar valen aún más». El ritual de iniciación, el don hizo un gesto y uno de sus hombres sacó una pequeña estampita de Santa Ágata, patrona de Catania. La colocó sobre la mesa frente a Vito. «Desde hoy no serás un simple ragazzo, serás un hombre hecho, un soldado, pero antes debes jurar. ¿Sabes lo que significa este juramento? Que mi vida ya no me pertenece, pertenece a la familia», respondió Vito con voz firme. Damiani asintió satisfecho, mientras otro hombre sacaba una navaja. Tomó la mano de Vito y le hizo un pequeño corte en el dedo. La sangre brotó y cayó sobre la imagen de la santa. Moltisanti habló con solemnidad. «Mira bien, muchacho, esa sangre es tuya y ahora es nuestra. Tu silencio es la única prueba de lealtad. Si alguna vez hablas de lo que veas o escuches». Uno de los hombres prendió un fósforo y lo acercó a la estampita. La imagen de la santa empezó a arder, consumiéndose lentamente en llamas rojas. «Arderás como esta santa, Vito Nerucci, y no habrá tierra ni mar que pueda salvarte del destino de un traidor». Vito observó la imagen quemarse mientras la sangre se mezclaba con la ceniza. El olor a papel chamuscado llenó la habitación. En ese instante comprendió que había dejado de ser un hombre libre. Se inclinó hacia adelante y juró con voz firme: «Juro por mi vida y por el honor de mi madre muerta que nunca hablaré de lo que viva en esta familia. Juro ser leal hasta la muerte. Y si falto a mi palabra, que mi cuerpo arda como la imagen de esta santa». El don lo miró fijamente y luego asintió. «Benvenuto. Desde hoy eres un hombre de la familia Moltisanti». Damiani le dio una palmada en el hombro, orgulloso. Los otros hombres levantaron sus copas en silencio. Vito salió de esa habitación con el corazón ardiendo. Había encontrado poder, respeto, un lugar al que pertenecer, pero también había sellado un pacto del que no habría retorno. ¿Qué harías tú si la única manera de escapar de la pobreza fuera entregar tu alma a un juramento de sangre? ¿Aceptarías el precio o renunciarías para seguir siendo un hombre libre? El invierno dio paso a la primavera en Brooklyn, pero para Vito Nerucci la vida ya no era la misma. Desde su iniciación era tratado con un respeto distinto, no como un simple muchacho útil, sino como un uomo d'onore, un hombre hecho. El peso de un soldado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajos. Vito dirigía apuestas clandestinas en un sótano de Little Italy, recogía sobres de comerciantes bajo la protección de la familia y acompañaba cargamentos que llegaban del puerto. Aprendió que en ese mundo cada minuto tenía un precio y cada mirada podía esconder una amenaza. Guglielmo Damiani lo instruía como un hermano mayor. «Escucha, Vito, en esta vida hay dos reglas: respeto al don y silencio eterno. Lo demás se aprende con los años, pero a pesar de las lecciones, Vito mantenía en su interior una chispa de inocencia.
La misma que había sobrevivido en los túneles de azufre en Sicilia, ahora ardía entre los licores y el humo de los bares clandestinos. La fiesta en la mansión fue en junio de 1964 cuando ocurrió. Don Moltisanti organizó una recepción en su mansión de Staten Island. Habían cerrado un acuerdo con otros capos y la celebración reunía a políticos, empresarios y figuras de la Cosa Nostra. Los hombres vestían trajes de seda, las mujeres lucían joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. El vino corría como un río y la música de un piano llenaba los pasillos. Vito, acostumbrado a la rudeza de los bares de Brooklyn, se sentía extraño en medio de tanto lujo. Sin embargo, sabía que debía estar allí. El don quería verlo. Quería mostrarlo como parte de la nueva sangre que mantenía viva a la familia. Y fue entonces cuando la vio. Giulia Moltisanti estaba sentada frente al piano, con los dedos deslizándose sobre las teclas de marfil. Su cabello oscuro caía sobre los hombros y sus ojos brillaban como dos estrellas negras. Tocaba con delicadeza, pero con una pasión que llenaba el salón. Vito no podía apartar la mirada. Cada nota le recordaba la infancia perdida en Sicilia. Cada acorde era como una promesa de que el mundo podía ser algo más que violencia y dinero. Cuando la música terminó, los aplausos estallaron. Giulia se levantó inclinando la cabeza con gracia. Fue entonces que sus ojos se cruzaron con los de Vito. Un instante bastó. La chispa se encendió. El primer encuentro más tarde, mientras los invitados reían en los jardines, Giulia caminaba sola entre las rosas. Vito, con el corazón latiendo como un tambor, se atrevió a acercarse. «La música que tocaste me recordó a mi madre», dijo en voz baja. Ella lo miró con curiosidad. «¿Y quién eres tú para hablarme de recuerdos?» «Soy nadie. O tal vez alguien que apenas empieza a ser alguien». Giulia rió suavemente. «Eres Vito, ¿verdad? El siciliano del que todos hablan. El hombre que mi padre dice que tiene nervios de hierro. Si tu padre habla de mí, espero que no sea todo malo». Ella inclinó la cabeza. «Mi padre no habla mal de los hombres que respeta. Pero dime, Vito, ¿acaso buscas respeto o buscas algo más?» El silencio los envolvió. Los dos sabían que aquello era peligroso, pero al mismo tiempo inevitable. El inicio del secreto esa misma noche, cuando la fiesta se apagaba, se encontraron de nuevo en un pasillo oscuro. Giulia le entregó una pequeña nota doblada con cuidado. «Si tienes el valor de un verdadero hombre de honor, ven mañana al puerto al atardecer». Vito guardó la nota en el bolsillo, sintiendo que ardía contra su piel. Desde ese momento, su destino ya no pertenecía solo a la familia, sino también al corazón de Giulia. El padre que sospecha Don Moltisanti observaba todo con la frialdad de un lobo viejo. Había visto la manera en que su hija miraba al joven siciliano, y aunque en silencio aprobaba el ascenso de Vito, en su interior hervía una certeza: los mundos no deben mezclarse. Un hombre de la familia puede ser soldado, puede ser leal, incluso puede ser como un hijo para mí, pero jamás será digno de Giulia. Sus palabras quedaron grabadas en el aire, aunque nadie se atrevió a contradecirlo. La promesa de un amor prohibido al día siguiente, Vito acudió al puerto. Giulia estaba allí, envuelta en un abrigo blanco, con el viento agitando su cabello. «Sabía que vendrías», dijo ella, sonriendo. «Y yo sabía que arruinaría mi vida si no lo hacía», respondió él. Se tomaron de la mano por primera vez, ocultos entre los barcos y el olor a sal. Y en ese instante comprendieron que estaban firmando un pacto tan peligroso como el juramento de sangre de Vito. ¿Qué harías tú si el amor llegara disfrazado de prohibición? ¿Renunciarías a él para salvar tu vida? ¿O lo abrazarías aunque supieras que podía costarte todo? El verano de 1964 llenó las calles de Brooklyn con un calor pegajoso. Los niños jugaban en las aceras, los vendedores gritaban en italiano y en inglés, y las radios repetían canciones de Sinatra. Pero para Vito Nerucci,
Cada día era una cuerda que lo tensaba entre dos mundos, el de la familia Moltisanti y el de su amor prohibido por Giulia. Encuentros en la sombra se veían en secreto, en muelles vacíos, en habitaciones alquiladas bajo nombres falsos, en iglesias donde el incienso ocultaba sus miradas. Cada vez que la tocaba, Vito sentía que el juramento de sangre que había hecho frente al don se debilitaba. «Giulia, si tu padre nos descubre, me matará. Prefiero morir contigo que vivir sin ti», respondía ella con los ojos ardiendo de determinación. Eran jóvenes, y el peligro les daba más fuerza que miedo. El encargo de Damiani, mientras tanto, los negocios seguían. Una noche, Guglielmo Damiani lo llamó aparte. «El don quiere probarte, Vito. Hay un problema con un hombre de Filadelfia. Cree que puede vender heroína en nuestras calles sin permiso. Tú vas a encargarte de él». Vito entendió de inmediato lo que significaban esas palabras. Su primera ejecución. Lo llevaron en un coche negro hasta un almacén abandonado. El hombre estaba atado a una silla, con la cara ensangrentada. Intentó hablar, suplicar, pero Damiani le entregó una pistola a Vito. «Este es tu bautizo de fuego. Hazlo, y serás más que un soldado. Serás un verdadero hombre de confianza». Vito apretó el arma con ambas manos. El eco del mar retumbaba en sus oídos. Cerró los ojos un segundo. Recordó el rostro de su madre muerta y el de Giulia. Luego, sin temblar, disparó. El silencio posterior lo hizo sentir que algo dentro de él había muerto también. Pero Damiani lo abrazó como a un hermano. «Ahora sí eres uno de nosotros». El don observa días después. Don Moltisanti lo mandó llamar. Lo recibió en su despacho fumando un cigarro grueso. «Me han dicho que cumpliste tu tarea con firmeza». «Hice lo que debía, don. Eso me gusta. La familia necesita hombres que no tiemblen. Damiani confía en ti. Y yo confío en Damiani. No me falles, Vito». El don lo miraba con una mezcla de respeto y sospecha. Era un hombre que veía más allá de las apariencias, y en el silencio de Vito percibía algo oculto. Las primeras sospechas, una tarde en la mansión, Giulia no pudo contener su mirada hacia Vito durante la cena. El don, astuto como siempre, lo notó. Fingió no darse cuenta. Pero en su interior una alarma se encendió. Más tarde, en privado, le habló a Damiani. «Ese muchacho sirve para los negocios, pero no quiero que se acerque demasiado a mi hija. Vigílalo, Damiani», dividido entre la lealtad al don y el afecto por Vito. Asintió en silencio. El amor que crece en la oscuridad. Mientras tanto, Vito y Giulia continuaban viéndose. Ella le contaba de sus sueños. Quería viajar a Italia, conocer Roma, caminar libre sin guardaespaldas ni reglas. Él le confesaba que había soñado con dejar la mina desde niño, que todo lo que tenía ahora era gracias a su fuerza, pero también gracias a ella. «Giulia, tú eres la única razón por la que creo que este mundo tiene sentido. Y tú eres la prueba de que no todos los hombres de honor están podridos por dentro». Cada palabra los hundía más en un destino imposible de detener. El dilema de Vito, el joven soldado, comenzaba a dividirse por dentro. Durante el día, ejecutaba los encargos de la familia con precisión mortal. Cobraba deudas, intimidaba enemigos, negociaba con contrabandistas. De noche buscaba los labios de Giulia, deseando que el mundo pudiera detenerse en esos instantes robados. Pero sabía que el don nunca aceptaría esa unión. Y cada beso era también una condena que se acercaba lentamente. El juramento en peligro una noche. Después de un encuentro con Giulia, Vito se quedó solo en el puerto, mirando las luces de los barcos. Sacó de su bolsillo la navaja con la que habían cortado su dedo en la iniciación. La sangre ya no estaba, pero la memoria del fuego sobre la santa ardía todavía en su mente. «Si hablo, me quemaré como la imagen», murmuró. Entonces pensó, «¿Y qué ocurre si no hablo, pero amo a quien no debo amar? ¿No es eso también una traición?» Su silencio era su escudo, pero también su condena. El don empieza a cerrar el cerco en las semanas siguientes,
don Moltisanti mandó a 2 de sus hombres seguir a Vito discretamente. El viejo don no confiaba en las palabras, confiaba en los hechos, y pronto descubriría que su hija y su soldado estaban atando un lazo que ningún juramento podía desatar. ¿Qué harías tú si tu corazón te empujara hacia un amor que significaba la muerte? ¿Renunciarías a él o desafiarías al hombre más poderoso de Nueva York? El otoño de 1965 caía sobre Nueva York con un viento frío que arrastraba hojas muertas por las calles. Los negocios de la familia Moltisanti prosperaban, bares, apuestas, puertos, todo bajo el control férreo del don. Pero en medio de esa aparente calma, un rumor envenenaba la sangre del capo. La traición descubierta, un hombre de confianza, regresó de una noche de vigilancia con un informe claro. Vito y Julia se habían visto en secreto, caminando juntos por los muelles, tomados de la mano como 2 amantes imprudentes. Don Moltisanti escuchó la noticia en silencio, fumando lentamente un cigarro grueso. Cada bocanada era como un golpe de martillo contra la esperanza. Cuando el mensajero terminó, el don aplastó la colilla en el cenicero con furia contenida. Creí que ese muchacho podía ser un hijo para mí, pero ha resultado un perro sin correa. Damiani estaba presente. Bajó la mirada sintiendo el aire volverse más pesado. Don, quizás sea solo un desliz. Son jóvenes. No, Guglielmo. Nada en este mundo es un desliz. Si un soldado pone sus manos donde no debe, ¿qué dirán los demás? ¿Que mi palabra no vale? ¿Que mi hija está disponible para cualquier bastardo con traje? El silencio llenó la habitación. Damiani quiso replicar, pero sabía que no podía. Una prueba mortal. Esa misma noche, el don le habló directamente a Damiani. Quiero verlo sudar. Si de verdad es hombre de honor, que lo demuestre. Mañana irá a negociar con los irlandeses en Hell's Kitchen. Si vuelve vivo, quizás todavía tenga remedio. Si no, el destino habrá hablado. Damiani comprendió al instante. El don no le daba una misión, le entregaba una condena disfrazada. El encuentro con los irlandeses Hell's Kitchen hervía de tensión. Los irlandeses no soportaban compartir territorio con los italianos, y cada reunión era un campo minado. Vito acudió con 2 hombres de confianza, pero desde el principio supo que algo estaba mal. Demasiados ojos vigilando, demasiadas manos bajo chaquetas. El líder irlandés, un tal O'Connor, lo recibió con una sonrisa falsa. Así que el siciliano viene a hablarnos de paz. ¿Qué saben ustedes de paz, muchacho? Las palabras eran cuchillos. Vito respondió con calma, pero cuando una botella se rompió en el suelo, el infierno se desató. Disparos, gritos, sangre. Vito se cubrió tras unas cajas y devolvió el fuego con precisión. 2 irlandeses cayeron antes de que pudiera escapar por una puerta lateral, con una bala rozándole el brazo. El regreso al bar herido y cansado, Vito regresó al bar de la familia. Empujó la puerta de atrás, tambaleándose con la camisa manchada de sangre. Allí lo esperaban Damiani y el don. Lo lograron emboscar, don, pero escapé. Cumplí la misión, jadeó Vito, dejando caer el arma sobre la mesa. Moltisanti lo miró con frialdad, sin mover un músculo. Escapaste, pero no escapaste de tu naturaleza. ¿No basta con sobrevivir, muchacho? Un hombre de honor no mezcla la sangre de la familia con su propio deseo. Vito quiso replicar, pero Damiani le hizo una seña leve para que guardara silencio. El muchacho entendió. Había algo más pesado que las balas en esa sala. Damiani, dividido esa noche, después de que Vito se marchara a curar sus heridas, Damiani permaneció a solas con el don. Don, déjeme hablar con él. Quizás pueda hacerlo entrar en razón. Es joven, aún puede corregirse. Moltisanti se levantó lentamente apoyando las manos sobre la mesa. Lo miró directo a los ojos. Guglielmo, me debes la vida. Yo te saqué de la calle cuando no eras nadie. Te hice hombre, te di un nombre. Ahora te pido algo a cambio. Corta esta manzana podrida antes de que arruine todo el árbol.
Damiani bajó la cabeza. Sentía un nudo en la garganta, pero sabía que el don tenía razón. La lealtad pesaba más que cualquier apego. Giulia presiente la tormenta. Mientras tanto, Giulia comenzó a notar la tensión en el aire. Vito llegaba cada vez más tarde con heridas que no explicaba. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora cargaban una sombra de duda. «Vito, ¿qué te oculta mi padre?», preguntó ella una noche. «Nada que deba preocuparte, pero escúchame. Si algún día no regreso, prométeme que no llorarás aquí. Prométeme que volverás a Italia». Giulia sintió un escalofrío. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que esas palabras eran más un adiós que una promesa. La decisión del don al amanecer, Moltisanti llamó a Damiani a su despacho. La orden fue clara, como un disparo en el corazón. El muchacho ha tenido su oportunidad. Ha demostrado valor, sí, pero también desobediencia. No puedo permitir que un soldado manche el honor de mi familia. «Guglielmo, encárgate de Vito», Damiani apretó los puños. Su garganta ardía con palabras que nunca se atrevió a pronunciar. Solo asintió, con lágrimas silenciosas amenazando sus ojos. Sabía lo que debía hacer. Y también sabía que cuando llegara el momento, un pedazo de su alma moriría con el joven siciliano. ¿Qué harías tú si el hombre al que consideras un hermano estuviera condenado por el mismo padre que te dio todo? ¿Salvarías a tu hermano o cumplirías la orden del don aunque te destrozara el corazón? La última lealtad. La noche era fría en Brooklyn. La lluvia caía en silencio sobre los techos de zinc, arrastrando el olor a pólvora y tabaco que siempre parecía flotar en el aire. Vito Nerucci caminaba por la calle desierta rumbo al bar de la familia, ignorando que cada paso lo acercaba a su destino final. En el cuarto del fondo, Guglielmo Damiani lo esperaba. Tenía la mirada perdida en una copa de vino. Recordaba la primera vez que vio a Vito en aquella taberna sucia. Un muchacho flaco, con hambre en los ojos, pero fuego en el alma. Lo había visto crecer. Lo había visto transformarse de minero en soldado, de muchacho en hombre, y ahora debía verlo morir. El encuentro fatal. Vito entró al cuarto con una sonrisa leve, como quien visita a un hermano. «Guglielmo, me dijeron que querías verme». Damiani no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, caminó hasta cerrar la puerta y echó el cerrojo. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. «Siéntate, muchacho». Vito se sentó, confundido. Damiani sirvió 2 copas de vino y dejó una frente a él. «¿Qué ocurre, Guglielmo?», preguntó Vito. «Ocurre que en esta vida las deudas pesan más que los sentimientos». Damiani alzó la vista y sus ojos estaban enrojecidos. Vito entendió al instante. Su respiración se detuvo un segundo, pero no dijo nada. El disparo de la traición. Damiani sacó una pistola de su chaqueta. Las manos le temblaban, pero la apuntó directo al pecho de Vito. «El don me dio todo, Vito. Me sacó de la miseria, me salvó de la muerte. Yo le debo mi vida. Y una deuda con el don se paga con sangre». Una lágrima corrió por su mejilla. Vito lo miró con calma, sin miedo. «No te culpo, Guglielmo. Todos somos prisioneros del juramento que hicimos. Si mi muerte mantiene el honor de la familia, que así sea. Solo te pido una cosa, dile a Giulia que la amé hasta el último aliento». Damiani apretó el gatillo. El disparo retumbó en la habitación, seguido de un silencio eterno. Vito cayó hacia atrás, con los ojos abiertos, como si aún mirara hacia un futuro que nunca tendría. Damiani dejó caer la pistola y se derrumbó de rodillas. Lloró como un niño, con las manos manchadas de la sangre del único hombre en el que había visto reflejado un hijo, un hermano, una esperanza. «Perdóname, ragazzo», susurró entre sollozos. La mentira del don Joras después. Don Moltisanti fue informado. Asintió con frialdad. «Bien hecho. La familia sigue limpia. Nadie debe saber lo que ocurrió». A Giulia le dijeron que Vito había caído en una emboscada irlandesa. Pero el instinto de una hija es más fuerte que cualquier mentira. Ella notó la forma en que Damiani no podía sostenerle la mirada, la manera en que su padre evitaba mencionar el nombre de Vito.
Una noche, revisando entre las cosas de Vito, encontró una carta arrugada con su nombre. La carta estaba incompleta, manchada de sangre en una esquina. Julia, si alguna vez no regreso, quiero que sepas que todo lo que hice fue por ti. Tú fuiste mi luz en medio de la oscuridad. Prométeme que, si me quitan de tu lado, volverás a Sicilia y vivirás libre, lejos de este mundo de sangre. Las lágrimas de Julia mancharon el papel. Supo, sin duda alguna, que su padre había ordenado la muerte del hombre que amaba, el adiós de Julia al amanecer. Julia enfrentó a su padre en el gran comedor de la mansión. «Lo mataste tú. No lo digas, no intentes negarlo». «Lo siento en mi corazón, y nunca te lo perdonaré». Don Moltisanti no respondió. Su silencio fue la confirmación más cruel. Ese mismo día, Julia preparó una maleta y tomó un barco rumbo a Sicilia. No miró atrás. Su corazón estaba roto, pero en su interior ardía una promesa. Jamás volvería a vivir bajo la sombra del hombre que había destruido su felicidad en nombre del honor. Epílogo Damiani nunca se recuperó. Cumplió la orden, sí, pero cada noche soñaba con el rostro de Vito, con sus palabras antes de morir. Sabía que había hecho lo correcto para la familia, pero también sabía que había condenado su alma para siempre. El Don continuó reinando sobre Brooklyn, pero en lo profundo de su casa reinaba el silencio. Su hija había partido, y con ella se había ido la última chispa de humanidad que le quedaba. Y en los muelles oscuros de Nueva York, el eco de un juramento seguía ardiendo como la imagen de una santa consumida por el fuego. Si hablo, arderé como ella. ¿Qué habrías hecho tú? Elegir la lealtad que te ata a un padre, o la amistad que te une a un hermano. En el mundo de la Cosa Nostra no hay finales felices, solo silencios que pesan más que las balas. Fin. Y ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios qué parte fue la que más te impactó. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo más relatos como este.